Una de las historias de amor y también de desamor más famosas del arte latinoamericano es la que protagonizan Frida Kahlo y Diego Rivera, romantizada a muchos niveles, cuestionablemente me parece a mí, pero de eso podemos hablar con nuestra invitada, y tremendamente dramatizada en términos de cinematografía, en términos de relatos, en términos de iconografía sobre todo, es la que, como decía, han protagonizado Frida Kahlo y Diego Rivera. Para conocer más respecto a esta relación fructífera en términos artísticos, sin duda, está la exposición Frida Kahlo y Diego Rivera, registros biográficos, una exposición que incluye 60 imágenes de archivo pertenecientes a la fototeca del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, que se exhiben por primera vez en Chile en tamaños de gran formato desde el 17 de marzo en el Museo Artequín. Y para tener más detalles respecto a lo que es esta exhibición, estamos en contacto con
eso que Frida se pone ese traje. Pero te das cuenta que uno, por ejemplo, no lo conoce y cree que se pone el traje porque se ve bonita o porque es típico de México. Y resulta que tiene todo un trasfondo. Y la fotografía que tenemos está junto a la reproducción que nosotros tenemos de esa pintura que hace Frida de autorretrato de Tijuana y que además tiene en su frente el retrato de Diego. Entonces uno empieza a hilar estas historias que son súper interesantes y que nos conocen nos muestran y nos hacen conocer ese otro aspecto de ellos. Conversamos con Jennifer Becerra, la directora ejecutiva del Museo Artequín, quienes se están inaugurando este 17 de marzo esta exhibición Frida Kahlo y Diego Rivera, registros biográficos, que incluye 60 imágenes de archivos pertenecientes a la fototeca del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, además de una serie de reproducciones de algunas de las obras más emblemáticas que, como nos dice Jennifer, permiten poner en contexto la creación de estas obras a partir de la historia personal, social, política de estos tremendos pintores latinoamericanos. Contemos un poco de la historia de la exhibición porque creo que puede ser valioso para quienes vayan a visitarla, que puedan hacerse una idea de que esto que van a ver no salió de la nada, ¿no? Es un trabajo de muchísima gente y en conjunto además de quienes salvaguardan la historia y la obra de Frida Kahlo y Diego Rivera en México. Sí, hay varias cosas súper interesantes. Bueno, nosotros como museo ya venimos en una alianza muy enriquecedora trabajando con la Embajada de México. Hace un par de años tuvimos una muestra, fines del 2021, comienzo del 22, ¿cierto? Terminando, o sea, las primeras salidas de pandemia, tuvimos una exposición de Día de Muertos que fue preciosa porque hicimos una exposición a partir de lo que significaba la muerte para el pueblo mexicano y fue muy interesante porque el Artequín es un museo que sobre todo vienen muchos niños, niñas y familias. Entonces, tomar este tema es muy interesante. Y eso también muchas veces se toca acá, en muchas situaciones se toca a través de la fotografía, a través de íconos y de imágenes de ambos artistas. Y bueno, y ahí comenzamos esta alianza, ¿cierto?, de trabajo con la Embajada de México. Cuando conocí la exposición y hablé con la embajadora porque me interesó traerla, fue muy interesante porque, bueno, ellos ambos cuando fallecieron dejaron estipulado, ¿cierto?, que todo su trabajo y toda su casa, su vida, sus cosas quedaban, ¿cierto?, para el pueblo de México. Es un fideicomiso que tiene, ¿cierto?, el Banco de México como rescate y resguardo de la obra de ambos y son patrimonio del pueblo de México. Entonces, bueno, está el INVAL, que se llama, que son los museos de Diego y de Frida, porque hay 3 museos, tienen, ¿cierto?, los derechos sobre la fotografía, que son unas fotos que se encontraron posterior a la muerte en unas cajas, cuando se empieza, habían varios espacios que Frida sobre todo había dejado que no lo podía abrir Diego hasta una cantidad de meses después de haber muerto ella. Y ahí descubren estas cajas donde hay muchos registros fotográficos de su papá, de Guillermo Kahlo, de amigos, ¿cierto? Y bueno, y son las mismas fotos que en algún momento se han tomado y se han un poco prestado estas imágenes para libros biográficos y cosas. Pero nunca, en el caso de Chile, es inédito, nunca se tenían estas 60 fotografías en exhibición. Y fue algo muy bonito trabajar con ellos y por otra parte fueron muy amables. Nosotros solicitamos la autorización porque las fotografías tenían el tamaño típico de foto, 13 por 17, ¿cierto? Pequeños tamaños 17 por 20. Pero nosotros, como vuelvo a repetir, somos un museo de familia, de niños y niñas. Decíamos, bueno, una foto chiquitita, a lo mejor a un niño le va a costar meterse adentro o empezar a entender. Y solicitamos la autorización para poder ampliar las fotografías a un tamaño más grande, donde se pudiera realmente ver detalles, ver, conocer. Había muchos, por ejemplo, hay toda una parte que nosotros armamos en la curatoría que tiene que ver con el mundo de los animales con ellos. Ellos tenían animales que nadie es fácil tener, un ciervo, un águila, ¿cierto? Tenían 3 monos, una cantidad de gatos y tenían estos perros, ¿cierto? Que son los Choco Little, que son los peladitos, estos que no tienen pelo. Bueno, y entonces, claro, el mundo para los niños eso es súper interesante, pero al verlo en una fotito en donde apenas iban a poder ver, bueno, pedimos la autorización y la concedieron por ser un espacio en donde su rol es educativo sobre todo,
Y entonces, claro, toman otra cosa estas fotografías. Uno de verdad puede mirar todo lo que pasa, desde las cosas que pasaban en el jardín de la Casa Azul. Nos acercamos a la Casa Azul, que es la casa en donde ellos viven, donde nace Frida, porque la Casa Azul es la casa de ellos cuando pequeña, de su familia, y que después, cierto, Diego compra y agranda y viven hasta el final de sus vidas. Entonces es súper interesante todo eso lo que pasa con esta transformación especial para nosotros para que podamos disfrutar de la exposición. Ahora, tú contabas más temprano, Jennifer, que lo que hicieron para esta exposición fue, además de tener las fotografías, ir intercalando, ¿cierto?, estas imágenes con reproducciones de las obras. Cuéntanos en ese sentido, para ti, para el equipo del Artequín, qué fueron descubriendo, ¿no? De las obras quizás que ya conocían y que algunas de ellas son tremendamente famosas a nivel mundial, pero ahora ponerlas ahí a dialogar con los registros, con las fotografías, seguramente aparecieron nuevos significados, nuevas posibilidades de esas obras. Sí, claro, bueno, fue súper interesante porque en realidad uno se empieza a meter de la vida y claro, y tú decís, vamos a buscar biografía de Frida o bibliografía y encontramos un montón de libros y decíamos por dónde partimos con toda la vida y por lo que hemos estado conversando, ¿cierto? Con tanto que se especula, con tanto que se escribe, hay muchos libros de ilustración preciosos, pero por dónde, cómo vamos cortando. Entonces una de las cosas fueron estas reproducciones que nos ayudaron a ir como generando espacios dentro de la vida de ambos, cruzando también la vida de ambos. Y hay cosas súper interesantes como lo que te contaba de habernos encontrado con este cuadro, ¿cierto? De ella vestida como la mujer de Tijuana, pero también, por ejemplo, con un cuadro tan emblemático como es el típico cuadro este de la sandía que uno ve, ¿cierto? Y que dice viva la vida. Y es muy bonito porque fíjate que este cuadro es uno de los últimos cuadros que ella estaba pintando antes de morir, cuando ella ya se siente que va a ir dejando la vida. Lo último que hace es escribir viva la vida sobre el cuadro que ya tenía pintado. Y uno no siempre sabe esas cosas y vienen fotografías bien fuertes en la última parte del funeral de ambos, de todo el pueblo de México despidiéndolos ahí. Ambos fueron velados en el Museo Nacional de Bellas Artes de México. Sus funerales fueron completamente abiertos a la gente, fue mucha gente a despedirlos a ambos. Y entonces, claro, uno ve estas fotos muy fuertes, pero nosotros quisimos rematar la exposición con este cuadro, en donde además niños y niñas van a poder escribir unos papelitos y dejar un mensaje más positivo en ese sentido. Y ahí nos metemos nuevamente a un tema que para México es muy distinto a nosotros como sociedad y como cultura trabajamos, que tiene que ver con la muerte. Uh-huh. Conversamos con Jennifer Becerra, la directora ejecutiva del Museo Artequín, a propósito de esta exhibición Frida Kahlo y Diego Rivera, Registros Biográficos, que se inaugura este 17. Se me va el tiempo, Jennifer, pero antes de cerrar quería preguntarte respecto a los 30 años de Artequín, que sabemos también comienzan las celebraciones con esta exhibición. Entonces también quizás, ¿qué es lo que están preparando y cuáles son las emociones que como equipo tienen al cumplir estas 3 décadas? Sí, bueno, estamos contentísimos porque tenemos grandes regalos este año para celebrar nuestros 30 años. Uno era partir con esta gran exposición que vamos a tener muchísimos talleres, vamos a tener muchas cosas asociadas a la muestra. La gente gozó mucho cuando tuvimos lo en México y tuvimos talleres de cartonería, talleres de los niños aprendieron a hacer calabazas de azúcar, entonces, calaveras, perdón, de azúcar, entonces es muy completo, pero además, ¿cierto? Tenemos una exposición muy bonita también de 2 países más, vamos a estar bien internacionales para celebrar nuestros 30 años, después una de Italia y después una de la India. Y en el fondo venimos a ratificar un trabajo de educación y de acercamiento a la cultura desde el mundo, ¿cierto? Quizás podría ser mucho más hermético. Lo que nosotros hacemos como Artequín es abrir a una experiencia y invitar en familia, ¿cierto?, a acercarnos a todos estos ámbitos del arte desde una manera, tal como lo dice la palabra, más cercana, ¿cierto?, a explorar y a desmitificar también que el arte tiene una distancia de que yo no sé, que no me puedo acercar. Y para eso, en los 30 años, creo que el Artequín ha tenido una labor muy importante en la educación del arte en nuestro país. Bueno, ya lo saben, ya pueden ir a visitar a partir del 17 de marzo la exhibición
Frida Kahlo y Diego Rivera, registros biográficos, estar atentos también, por supuesto, a todo lo que va a estar sucediendo en estos 30 años de Artequín, de martes a viernes de 9 a 17 horas, los fines de semana de 11 a 18, entrada general 2.500, 1.000 niños, niñas, estudiantes y tercera edad, y el domingo esa entrada es abierta con aporte consciente, me encantó eso, con aporte consciente de cada uno, da lo que pueda. Avenida Portales 3530, en Estación Central está el Artequín, y también, por supuesto, les pueden seguir en sus redes sociales. Jennifer Becerra, directora ejecutiva de Artequín, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias por la invitación y todos vengan a vernos, va a estar muy linda la muestra. Bueno, dejamos la invitación hecha, nosotros tenemos que despedir a Jennifer, ir a la música, a la pausa y ya regresamos.